Para muchos el mejor jugador japonés de la historia, para otros el Beckham de Oriente, pero para mí un símbolo del fútbol. Nakata era un futbolista maravilloso, un talento brillante, con una visión de juego de otro planeta. Su fútbol tan diferente y exótico maravilló en Italia, pero su magia lo hizo en el mundo entero. Velocidad, técnica y gol, Nakata se convirtió en el auténtico Oliver Atom. Lamentablemente la presión de ser tan mediático terminó con su talento demasiado pronto, se cansó de jugar a fútbol y por culpa de eso nos perdimos muchos años de maestría nipona. Relájate y disfruta, porque vamos a poder ver a Nakata, el Beckham de Oriente. Hidetoshi Nakata nació el 22 de enero de 1977 en Kofu, ciudad de Japón. Se comenzó a interesar por el fútbol gracias al Capitán Tsubasa, serie de dibujos animados que inspiró al pequeño Nakata a ser futbolista. Esto hizo que con 6 años jugara en el equipo de la escuela. Allí aprendió a ser futbolista, hasta que en 1994 jugó un torneo de institutos a nivel nacional. En aquel torneo se salió. Jugando como delantero centro fue el máximo goleador de la competición, y esto hizo que fuera convocado por la selección de Japón sub-19 para disputar el campeonato asiático. Pese a no pertenecer a ningún club, allí se salió, donde llevó a los nipones a la final. Lamentablemente esta la perderían ante Siria, pero Nakata sorprendió a todo un país. Su talento innato le llevó a poder iniciar su carrera profesional con solamente 18 años, y así fue. En 1995, cuando firmó su primer contrato profesional, y lo hizo con la escuadra de Bellmare Hiratsuka, club de la primera división japonesa. Debido a su calidad y visión de juego, lo retrasaron a la media punta, y eso hizo que ganara 2 años consecutivos el premio al mejor jugador de Asia. Ya en 1998 y como estrella del equipo, la selección absoluta convocaría a su joven estrella para disputar su primer mundial, el de Francia. A pesar de la pobre actuación de los japoneses en fase de grupos, en los que no pudieron conseguir ningún punto y solamente anotar un gol, Nakata fue su jugador más destacado, consagrándose así a nivel internacional y llamando la atención de los clubes europeos, que quedaron maravillados con el potencial de aquel joven de únicamente 21 años. Con este poder mediático emergente e imparable en Japón, y ahora que ya era conocido a nivel mundial, esto hizo que diera el salto definitivo al viejo continente, ya que en agosto de ese mismo verano, la escuadra del modesto Perugia, que acababa de ascender a la Serie A, lo fichó por $4 millones, convirtiéndolo de esta forma en el segundo japonés en probar suerte en la siempre difícil liga italiana, por detrás únicamente de Kazu Miura. Para sorpresa de los más escépticos, el nipón se convirtió rápidamente en la estrella del equipo italiano. Y es que desde su primer día hizo vibrar a la afición del Renato Curi, con un inesperado y tremendamente mediático debut frente a la Juventus. Ese día su equipo terminó perdiendo 3-4, pero él marcó 2 goles, siendo esto un evento histórico en Japón. Su debut sería un preludio de su temporada, ya que destacó como uno de los mejores jugadores de la plantilla. Allí anotó 10 goles en 33 partidos, tantos que le sirvieron al club para lograr la soñada permanencia. Pero cabe destacar que a Nakata no solo le fue bien en cuanto a juego, ya que hicieron muchísima caja con él, más de 100.000 camisetas vendidas por toda Asia y $4 millones de beneficio para un club que no estaba acostumbrado a tener estrellas. Ya en su segunda temporada, se consolidó firmemente como una de las estrellas más brillantes de la liga, con 15 asistencias y 2 goles durante la primera vuelta, que llamaron la atención de clubes italianos de más prestigio. Fue así como a mitad de temporada, los Grifoni tuvieron que despedirse de su estrella nipona entre lamentos, pero con el bolsillo lleno, ya que la Roma pagó 15 millones de euros para hacerse con él. La Loba contrató a Nakata para que junto a Totti y Montella intentaran lograr el ansiado Scudetto, pero esa campaña terminaron en 6ª posición. Además de eso, Capello no terminaba de confiar en el nipón, su juego exótico no terminaba de gustarle, y eso hizo que no fuera titular indiscutible. Pero pese a eso, en la 2000-2001 pudieron lograr lo que tanto deseaban, la Liga Italiana,
donde con 5 tantos y 6 asistencias de Nakata cumplieron con el ansiado objetivo. Tras esas 2 campañas en la capital, Nakata decidió salir para tener más minutos. Pretendientes no le faltaron, así que finalmente firmó un contrato de 4 años con el Parma. Y este fue histórico, ya que pagaron 55 millones de liras, récord mundial por un jugador asiático. De esta forma y como estrella mundial, el nipón llegaba con muchísimas ganas de demostrar de lo que estaba hecho. La afición de Parma confiaba en él y un país entero aclamaba a su ídolo. Y él no les defraudó. Su primera temporada allí se consagró como el mediapunta creativo del equipo, donde surtiendo de balones a Di Vaio fue clave para conquistar la ansiada Copa de Italia. Tras esa buena primera campaña en Parma, disputaría su segundo mundial con Japón, el que organizaba su país junto a Corea. Debido a que Japón era el anfitrión, Nakata fue una de las imágenes del torneo, y esto hizo que jugara con un plus de motivación. De hecho, la fase de grupos de los nipones fue espectacular, donde tras vencer a Rusia y a Túnez con tanto incluido de Nakata, pasarían como primeros de grupo. Ya una vez en octavos, la derrota por la mínima ante Turquía mandaba a los nipones a casa, siendo esta una decepción para Nakata. Ya de vuelta a Italia permanecería una temporada y media más con el Parma, pero allí su nivel dentro del campo comenzó a bajar. Al nipón parecía interesarle más el modelaje y los anuncios publicitarios que el fútbol. Se marchaba cada 2 por 3 a Japón para hacer desfiles y firmar contratos con marcas. Fue por todo esto, y sumado a su bajo rendimiento dentro del campo, que en enero del 2004 el club decidió cederlo al Bolonia para terminar la temporada. En Bolonia su rendimiento no fue malo del todo, pero estaba muy lejos de la mejor forma de aquel mago nipón que sorprendió al mundo entero. Ya finalizada la temporada, su contrato terminó con el Parma, así que en julio de ese mismo año, la Fiorentina decidió probar suerte. Pensaron que recuperarían al mejor Nakata, pero nada más lejos de la realidad. 3 goles en toda la temporada, y esto hizo que el club decidiera cedérselo al Bolton tan solo un año después. El club pensó que tal vez en Inglaterra, y al ser un nuevo reto, motivarían a Nakata para que sacara a relucir todo su potencial, pero nada más lejos de la realidad. Allí el nipón no mostró ningún interés en volver a ser el que era. Un único gol en toda la temporada fue un rendimiento muy bajo, y además de eso, tuvo 2 lesiones. Todo esto, sumado al poco interés que tenía por jugar a fútbol, hizo que decidiera dejarlo. Tan solo tenía 29 años, pero mentalmente estaba agotado. Desde joven recibió mucha presión, siempre había sido muy mediático, y quería descansar del fútbol para dedicarse 100% a la moda. Y así fue, pero antes de eso, acudiría con Japón a disputar su tercer y último mundial, el de Alemania. Allí tuvo pocos minutos. Además, el juego del equipo fue malo. Un empate y 2 derrotas no fueron suficientes para pasar la primera fase, significando esto el final de Japón en el Mundial y el final de la carrera de su mejor jugador. Esta ha sido la historia de Hidetoshi Nakata, el Beckham japonés que se cansó del fútbol. Un absoluto crack con un talento increíble, que sin lugar a dudas, se acabó muy pronto.